Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Awake Podcast. Somos sus hosts, Ale y Vane, hermanas gemelas en búsqueda de una vida auténtica, libre y con sentido. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, que es el amor sano. Hace unos 3 capítulos hablamos de lo que para nosotros significa una amistad sana, una amistad adulta sana, y fue un episodio que pegó un montón, recibimos muchos comentarios suyos, que les ayudó mucho en diferentes etapas, por diferentes momentos por los que estaban pasando, y ahora queremos tocar el siguiente tema, que es el amor de pareja y cómo se ve un amor de pareja sano en la edad adulta. Y todo esto nació porque ayer estaba una amiga conmigo, quedándose conmigo aquí en México, y estábamos como que 4 días juntas y vimos una película que se llama 27 vestidos. No sé si seguramente lo han visto, pero es de esta dama de honor eterna que tiene como que todas las bodas de sus amigas y al final como que encuentra al The One y se casan y tiene su boda. Y en verdad es una película demasiado chévere, demasiado bien hecha, como que nos recordó mucho a nuestra adolescencia, pero al mismo tiempo ella está a punto de casarse. Y al mismo tiempo las dos dijimos, wow, las historias que nos venden de qué es amor sano. O sea, en la película es como que ella solo le ves peleándose con el man, discutiendo, tienen 0 cosas en común y al final como que sí, se dan cuenta que son tal para cual por A, B o C, ¿ya? Pero nos han vendido mucho que que el amor de pareja tiene que ser intenso y tiene que ser como esta montaña rusa de emociones y tiene que causarte como que mariposas y obviamente desde chiquitas yo creo que cuando crecemos inconscientemente buscamos esa intensidad y buscamos un poco ese drama y pensamos que si es que no es dramático, entonces no es la persona indicada para nosotros. Y bueno, todo el capítulo de lo de hoy se va a tratar sobre eso, cómo se ve un amor sano y qué hemos aprendido Vane y yo en estos 30 años, Vane ya casada con una relación de más de 7 años de noviazgo bueno, meses de matrimonio, y yo con las relaciones pasadas que he tenido y la información que he tenido, y también ahorita que estoy de nuevo abierta y de nuevo como que, sí, abierta a encontrar a alguien, cómo lo veo y qué he tenido que desaprender en el proceso. Entonces, ese es un poquito de qué se va a tratar este episodio. Sí, me encanta lo que dice Ale porque ahí la palabra clave es desaprender. Justo preparándonos para este capítulo estábamos conversando con Ale y estábamos diciendo eso, que es mucho más difícil encontrar este tipo de amor porque estamos bombardeadas de estas escenas dramáticas, de estas películas, de estos libros, de como que sobre este amor y bueno, basados en la psicología, que hoy un poco les queremos hablar también un poco qué dice la psicología sobre un amor sano, se ve muy distinto a lo que vemos en las películas y obviamente en las películas porque quieren que tú sientas al máximo la emoción, siempre hay el drama, siempre hay el corazón roto y está bien porque ese es el arte de obviamente contar una historia y las películas que te lleven a través de estas emociones, pero si tú piensas un amor que en el caso de que creas en el matrimonio, por ejemplo, y estar con alguien para toda la vida, que es un periodo muy largo, ¿cómo se ve una relación que se va a poder sostener en el tiempo? Y qué ingredientes tiene o debería tener y qué ingredientes no debería tener. Entonces, un poco
haciendo research, y ahí igual Ale nos puede ir contando desde su perspectiva, más desde la psicología y así, pero un poco haciendo research, la primera cosa que me llamó la atención es que un amor sano se tiene que sentir seguro, como que un espacio seguro, un espacio de paz, un espacio de calma. Y como muchas veces estas relaciones que justo Ale tú estabas diciendo, más dramáticas o que sientes intensamente, y los fuegos artificiales, casi que no es que no haya atracción o no es que no haya eh, sentimientos súper lindos en un amor sano, obviamente están ahí, pero son emociones un poco más estables. Y yo creo que la parte más importante es cómo tú te sientes estando con esa persona. Entonces yo creo que el punto número uno es sentirte segura. Y eso es lo que decían este psicólogo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hablaba sobre los distintos tipos de apego. Justamente hablaba de que el amor sano es un lugar seguro en el que tú te puedas sentir que puedes ser tú misma, que no tienes que cambiar y no tienes esta ansiedad constante de que esa persona se va a ir, o que tú no eres suficiente, o que tú tienes que cambiar algo de ti. Y creo que eso es algo que, no sé, me pareció súper lindo, porque yo creo que Ale justo les dijo que yo estoy casada, y justo cuando estaba hablando, estábamos preparando el capítulo con Ale, yo le decía, yo siento que con Mateo, que es mi esposo, siempre sentí eso, o sea, desde que le conocí fue mucho más gradual, y ya vamos ya cumplimos 7, o sea, empezamos ya el 8º año, y justo le decía a Lale que yo era como, siempre me sentí súper tranquila y mucha paz en la relación, y como que podía ser yo, y más bien tuve que ir desaprendiendo cosas porque yo me cuestioné por mucho tiempo, creo que es como que esto no es para toda la vida porque se debería sentir más intenso. Y yo le contaba a él o sea, cuando conversábamos, que para mí no fue intensidad, sino fue mucha calma y mucha paz, sostenidas en 7 a 8 años, que me dieron como, se me prendió el foco, como, wow, esto es un amor que puede durar mucho tiempo. Entonces, no sé, un poco, no sé cómo le quisieras llevar a esta conversación, pero sí creo que de lo que investigué, esa es la parte que más me llamó la atención, como cómo te sientes. Y la seguridad y la paz, siento que es algo que están subvalorados por toda esta información mediática con la que hemos crecido de cómo se debería ver un amor. Incluso la serie de Bridgerton, que a mí me fascina, siempre hay este drama y esta lucha, y terminas con este amor casi que prohibido, no correspondido, como, y muchas veces, o sea, en las parejas que yo conozco, por ejemplo, mis abuelos que van casados tantísimos años, nunca, no es así. Es mucho más estable, o sea, como, no sé, se siente más pacífico. Sí, total. O sea, yo creo que al estar buscando esta intensidad, podemos dejar pasar relaciones que en verdad sí valen la pena y se pueden sostener en el tiempo, porque no es lo mismo. Hay personas con las que sí tienes mucha química, mucha como atracción, sentimientos, te generan sentimientos intensos, pero esas no son necesariamente las personas que van a tener la capacidad de construir una relación sana a largo plazo. Yo creo que aquí sí es muy importante esta diferenciación entre amor y los sentimientos de enamoramiento que tenemos al principio de la relación o en una relación que se siente intensa, a capacidad para sostener un matrimonio y sostener una relación a largo plazo. Entonces, lo que nos han vendido mediáticamente o lo que hemos crecido viendo es amor es igual a sacrificio, amor es igual a intensidad emocional, montaña rusa, tienes que ganarte a la otra persona. Amor es aguantar y esperar a que la otra persona cambie. Y todo eso, al final, no es un amor que se sostiene en el tiempo, que se pueda sostener en el tiempo. Y como tú dijiste, los ejemplos más grandes que tenemos de mis abuelos o nuestros papás que están casados ya 30 y pico de años, o hasta tú y Teo, que ya van
tanto tiempo juntos y a mí sí me gusta más bajarle como a la práctica, no tanto la teoría, pero tú ves que son amores bastante pacientes y no Ujú. son, y no es un amor de película, de qué bestia, se ven las chispas y el fuego, y sino hay mucho respeto mutuo, hay mucha contención, hay mucha paciencia, es la palabra que se me viene, porque es como saber sostener al otro sin imponer que cambie y sin imponer que Mm, sea perfecto o el salvador o la salvadora para ti. Que creo que esa es otra cosa que nos han vendido, como que una vez que encuentro mi pareja, voy a estar completo, me va a solucionar cualquier cosa. Yo creo que si ya estás pensando así, ya de por sí estás empezando mal una relación, porque estás poniendo demasiada como responsabilidad que no le compete a la otra persona en la otra persona. Cuando mm, uno debería ser, no sé, capaz de darse lo que necesitas y la otra persona sí te complementa y de nuevo te sostiene y es paciente, pero cada uno se hace responsable de sus cosas, cada uno tiene una vida individual y juntos forman algo, algo más grande. Y a veces cuando pensamos en estas películas y en esta idea del amor que nos han vendido, casi que queremos unirnos con la persona y como que convertirnos en algo diferente a lo que somos ahora. Yo he visto que las relaciones más sólidas, si algo respetan la individualidad de cada uno y no tratan de que la otra persona se amolde y no es esta guerra constante de poderes y juegos y quién da menos o quién trata de amoldarle a la otra persona más a su vida. Eh, entonces sí, o sea, yo creo que desaprender de nuevo, que es con lo que empezamos diciendo, cómo se ve, cómo se debería ver un amor y darnos cuenta que no necesariamente tiene que tener la intensidad y las emociones tan como que grandes que nos venden las películas o los libros, sino más bien los amores más estables y más duraderos son como un fuego más lento que se va con el tiempo fortaleciendo, y son amores también que para mí pasan por cosas duras y pueden sostener eso. Y yo creo que eso es una clave demasiado importante, porque cuando es un fuego muy rápido, se quema todo y se apaga, pero cuando es un fuego lento, se sostiene a través de momentos duros. Y yo lo que he visto también en relaciones que admiro o que ya llevan muchos años de matrimonio o de noviazgo, son relaciones que han pasado por cosas durísimas, pero que esas cosas duras los han unido más y no han sido motivo de separación o de peleas internas, sino es esta actitud de nosotros contra el problema, que creo que es también esencial y que no, cuando estamos en esta búsqueda de pareja, no nos ponemos a pensar tanto. O sea, damos prioridad más a cosas como qué tan atraída estoy hacia esa persona, qué tan full cosas superficiales, un checklist súper superficial, pero nos olvidamos de las cosas que en verdad importan, como qué tanto tiene la capacidad para enfrentar cosas duras y qué tanto cuando las cosas se ponen mal se va a quedar versus no va a tener la capacidad de quedarse. Eso yo en lo personal, antes de mi última relación, no lo tenía mapeado. Y para mí como que no era importante, o tal vez no sabía que era tan importante hasta mm. que terminó mi relación, justamente por una falta de capacidad de enfrentar cosas duras. Sí. Y ahí fue cuando dije, wow, amor o el sentimiento que tienes de amor no es lo mismo que la capacidad que tienes de en verdad amar y quedarte cuando las cosas se ponen duras. Y esa es una Ahí yo diferencia creo, demasiado grande e importante que
a mí me costó aprender a la mala. Ujú. Yo creo que le estás dando en el clavo algo súper importante, Alp, y es que, y voy a usar esta palabra porque creo que es muy relevante, es la coherencia es muy fácil hablar y es muy fácil prometer y es muy fácil decir, yo voy a estar ahí para ti, estamos juntos en esto, hasta que las papas queman y hasta que de verdad las cosas se ponen duras. Y sí es verdad que en esos momentos sale el carácter real de la persona, porque pueden haber muchas buenas intenciones, pero como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, literalmente, porque es así, o sea, la buena intención, tú como ser humano puedes decir, no, yo puedo, estamos juntos en esto, pero de verdad la vida te pone pruebas muy difíciles muchas veces y yo siempre digo, vamos a pasar por cosas más malas que buenas juntos, con el Mateo, por ejemplo, porque nos quedan, si Dios quiere y obviamente todo nos da salud y estamos bien, tenemos muchos años más juntos que solos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a experimentar muertes, vamos a experimentar enfermedad, vamos a experimentar muchas cosas muy desgarradoras. Y es más, o sea, mi relación con el Teo empezó en un momento muy difícil para mí y muy difícil para él. Los dos estábamos pasando en ese entonces teníamos 23, por las cosas más difíciles que habíamos pasado en nuestras vidas y cada uno estaba pasando por momentos duros y nos supimos acompañar. Y luego nos tocó pandemia y luego nos tocó dos muertes de un tío, de una abuela de él, nos tocaron enfermedades, o sea, nos ha tocado tantas, tantas, tantas cosas, nos tocó distancia, eh, hemos pasado por muchas cosas y sabemos que no hemos pasado por lo más difícil. Y esa es la cosa, como que cada vez que nos tocaba enfrentarnos a un problema era como que, y él es algo que siempre me repetía, es como, estamos en el mismo equipo. Porque es tan fácil vilinizar al otro y a la persona más cercana a ti, o enfocarte en ti, decir estoy pasando por esto sola, pero cuando te pones en esta mentalidad de somos un equipo, estamos pasando juntos por esto, creo que cambia tanto las cosas y esa capacidad de sostener las cosas duras, de verdad que sí saca el carácter de la persona. O sea, es muy difícil tú saber cómo una persona va a reaccionar y si se va a quebrar o no, al menos que hayas visto alguna cosa bien dura, eh, y ves cómo responde ante esa situación. Y muchas veces te toca experimentar eso antes de casarte y es una información valiosa y con eso podrás tomar una decisión. Muchas veces eres tú la que no puedes sostener Ujú. tanto dolor y tanta... Es que es así, o sea, tampoco es que es culpa de la persona y que los seres humanos somos malos, pero sí somos frágiles y muchas veces es difícil sostener el dolor y sostener cosas duras que a veces pasan. Entonces, sí, una relación sana y una relación a largo plazo sí necesita esa coherencia de que no solo sean palabras, porque tú cuando te casas y si tú crees en el matrimonio, en lo que sea que creas, en un compromiso y cuando te casas por la iglesia, en el caso de Mateo y mío que nos casamos por la iglesia, le dices a la persona, voy a estar contigo en la enfermedad, en la salud. Y yo justo escuché un podcast que decía, eso puede ser que la persona se quede, tenga una enfermedad y se quede en estado vegetal. Y tú le hiciste esa promesa y tienes que estar. O sea, no, no, no. El compromiso viene de justamente saber, ok, con esta persona me veo pasando todo esto, entonces otra vez regresando al primer punto que hablamos, tu base es la paz, tu base es la tranquilidad en esa relación, porque imagínate, si tu base son las peleas y la inestabilidad emocional y lo que mencionaste tú, los juegos, o esta frase que tienen los gringos que es súper buena, que es como si estuvieras caminando sobre cáscara de huevos, o sea, si te Ujú. sientes constantemente como si estuvieras caminando alrededor de esa persona sobre cáscara de huevos, imagínate lo que va a ser
Y no solo cosas duras, pero también cosas lindas como que nazca un bebé y tengas tu primer hijo. Y o sea, lo duro que es porque te cambia la rutina, te cambia en los primeros meses no duermes mucho, son muchos sacrificios, entonces sí son muchas cosas que uno sí tiene que decir como que la base de esta relación es la paz o no, es la estabilidad o es esta dinamita explosiva todo el tiempo y yo creo que tienes más chances de sostener una relación a largo plazo si la base es la paz. Y eso no quiere decir que no hayan conflictos, siempre van a haber, Ujú. pero tu día a día y tu base y tú cómo te sientes. Entonces es eso, o sea, como que, no sé, tal vez tú, Ale, viendo hacia atrás, puedas pensar en relaciones que tal vez no funcionaron, ¿qué parte crees que no estaba ahí? O sea, como que tengo ejemplos de relaciones súper sanas en donde constantemente me sentí que podía ser yo misma, Ujú. constantemente apoyada, como que podía brillar, que teníamos proyectos en conjunto, ya había mucho sostén emocional. Nunca sentí que era too much, que había algún tema que no podía tocar, que había algo de lo que no podía hablar. Siempre me sentí segura. Eso es, o sea, como había mucha paz y tal vez no había la intensidad emocional que tuve en otra relación, pero en esa relación, en cambio, yo sí sentía que habían temas que no podía tocar, que habían Mm. cosas que no se podían discutir porque sabía que iban a causar peleas. Entonces, poco a poco yo, sin darme cuenta, empecé a tener este sentimiento de walking on eggshells, como estoy caminando sobre cáscaras de huevo, porque no sabía cómo tocar ciertos temas sin que causen una reacción emocional que después no iba a saber cómo manejar. Y eso, y en verdad yo creo que la mayoría de relaciones que he tenido han sido súper lindas y es más, esta en la que me sentía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo fue súper linda por mucho tiempo y ahí es lo difícil porque no sabes, o sea, es difícil como que reconocer, ¿será que sí o será que no? Pero sí ya viendo como que con perspectiva la diferencia de estas dos relaciones que también duraron parecido en tiempo, yo sí creo que es lo que tú decías, que es la paz. O Ujú. sea, en la una sentía constantemente paz y que podía ser yo en todo momento y que no había ningún tema que no se podía tratar porque siempre iba a haber comunicación honesta, abierta. En el otro sentía un fondo de ansiedad de como, ¿será que esto sí puedo decir? ¿Será que sí me va a entender esto? Eh, ¿Será que estoy siendo too much? O sea, ese sentimiento de ¿será que mis emociones están siendo demasiado? Yo nunca lo tuve en una relación versus en la otra. Y yo sí creo que sí, que es difícil, o sea, es difícil saber porque qué relación se va a sostener en el tiempo y qué relación no. Y ya para mí la vida simplemente me mostró. Pero yo creo que ya viendo hacia atrás, sí habían, cómo yo me sentía internamente, sí era muy diferente en las dos. O sea, y era este sentimiento de tengo que luchar constantemente y trabajar constantemente en la relación porque constantemente era como yo pensaba que era este espejo que me estaba mostrando cosas que tenía que trabajar, entonces dale, a seguir, a seguir, a seguir trabajando porque esto es. La otra era como mucho más pacífica
mucho más sólida y, y un sentimiento, ajá, mucho más de paz. Y justo estaba escuchando un podcast que justo le dije a Vane ayer, que decía, es Aislinn Derbez, la de la magia del caos, pero ella hablaba de su divorcio y de que después fue donde esta terapeuta, y ella le contaba cómo ella siempre había buscado en sus parejas a alguien que admire. Y ella pensó que siempre esa era como que el ingrediente principal para una buena relación. Y esta psicóloga que es súper dura y que es como súper como cero bullshit, le dijo, la admiración no es un factor clave para que tu relación dure. Porque si tú constantemente buscas a alguien que admiras, eso se puede sostener o no se puede sostener. Por ejemplo, si tú eres alguien súper ocupada que está constantemente pensando en tu carrera y buscas a alguien que también está súper ocupado, constantemente pensando en su carrera, ¿a qué tiempo van a cultivar la relación? O sea, tú tienes que buscar a alguien que te nutra. Y esa es la clave. Y me encantó esa frase porque nosotros sabemos cuando algo nos está nutriendo o no. Y me encanta que vuelve mucho al cuerpo y vuelve mucho a este sentimiento de cómo se siente tu sistema nervioso. Porque muchas veces es difícil con la cabeza entender si es una buena relación o no. Porque todas sus relaciones tienen sus matices y son buenas en ciertos momentos y son más difíciles en otro. Pero creo que si volvemos al cuerpo y nos preguntamos, ¿me siento nutrida? Siento que puedo ser cada vez más yo. Siento que mi sistema nervioso está en paz. Siento que estamos creciendo juntos. Yo creo que cuando tienes ese, esa conexión con tu estado interno y esa palabra, me siento nutrida, como con paz, es más fácil diferenciar si es una relación sana que te está dando algo a largo plazo y que se va a poder sostener, versus si es una relación tal vez intensa en donde no vas a poder sostener lo que estás construyendo a largo plazo. Pero obviamente yo sigo en el proceso de descubrir, esto es muy temprano, o sea, son como insights bastante tempranos que estoy teniendo de un proceso de duelo, un proceso de dejar ir, un proceso de volverme a abrir. Pero sí son cosas que han resonado mucho conmigo y sí son cosas que me hacen mucho sentido por la experiencia que he tenido y los diferentes tipos de relaciones que he tenido. 100%, y yo creo que en mi caso me encantó cuando tú me contaste este podcast y la palabra de cómo te sientes tú. Y yo creo que eso es tan poderoso de decir, me siento nutrida, y yo creo que cuando yo tomé la decisión de casarme con Mateo, que fue después de 5 años de estar juntos, y yo estaba estudiando mi maestría en Oxford y él estaba viviendo en Ciudad de México, creo que lo que más certeza me dio fue decir, wow, voy 5 años y yo sí sentía que era un arbolito que cada vez florecía más. O sea, a pesar, y las relaciones no son perfectas y eso sí quería dejar súper claro. O sea, con Mateo al principio no había esta comunicación tan directa. Yo también tuve muchos problemas porque hay muchas heridas, o sea, de yo tampoco saber qué voy a decir, o sea, qué puedo decir sin que él reaccione desde la herida o que él me diga algo y yo sobre reaccione, pero siempre podíamos al final del día conversar y hablar y crecer sobre el tema. Y si había que trabajar, lo trabajábamos, lo poníamos sobre la mesa y había conexión, o sea, literalmente desde el día uno, mucha honestidad en yo decirle, oye, yo no estoy segura si me quiero casar, esto y esto me preocupa, y si esto no cambia, yo no me puedo casar contigo. Y él también, de su lado, decirme, Vane, yo no voy a aceptar estas cosas. Y si esto no cambia, yo no puedo estar contigo. Y como que ser muy honestos y la capacidad del otro de no tomarse personal esa información y decir, ok, esto me sirve y voy a trabajar y me va a hacer mejor persona. Y desde la libertad esa relación fue creciendo. Entonces yo sí, esa palabra de qué tanto me siento nutrida, a pesar
de las cosas difíciles, porque en la vida siempre hay cosas difíciles, siempre hay cosas que trabajar y siempre como seres humanos vamos a evolucionar, pero yo sí puedo decir, y voy 8 años, o sea, en camino a los 8 años con Mateo, que sé que no es demasiado tiempo, pero tampoco es poquito tiempo, ya es los suficientes años como para haber visto estos patrones, y yo sí creo que esa parte de cómo te sientes y qué tanto estás nutrida, es demasiado lindo porque en los 7 años que voy con él, justamente yo siento que a pesar de las dificultades, la plantita sigue creciendo, porque esa tierra es fértil y hay nutrición y hay comunicación y también hay cumplir lo que dices. O sea, lo que él me dice de palabras se ha cumplido en acciones y yo también. Y yo creo que eso es algo demasiado importante porque por el amor que muchas veces tenemos a las personas y por las palabras que nos pueden expresar, podemos sentir que tal vez, no, es que esta persona me dijo esto y me dijo esto, pero yo sí creo que en las relaciones es mucho más importante la acción. Es mucho más importante ver con acciones lo que está pasando, por más que esa persona tenga buena intención y te diga, no, es que yo te amo y yo quiero estar contigo y nos vamos a casar. Si esa persona en acciones no demuestra lo que significa un compromiso, entonces sí hay que echarle ojo. Y si tú te sientes ansiosa y sientes que esa persona va a cambiar de parecer y sientes que constantemente no está sobre terreno fértil, sino que es más como un terreno árido donde tú constantemente tienes que estar poniendo y poniendo y poniendo, yo sí creo que ahí sí tienes que replantearte y decir, ok, esto va a ser la relación a largo plazo o no. No sé si me explico, pero me parece No, que la parte sí. de nutrir es demasiado importante porque sí es un sentimiento que vuelve a ti, que regresa a ti. Y hablando de las listas que todas ponemos, ¿cuál sería tu pareja ideal? Quiero que mida tanto, que sepa tales cosas, que yo que sé físicamente. Y muchas veces nos olvidamos de decir cómo me quiero sentir. Y Ujú. creo que la próxima lista que hagas, sí te invito a que pienses en cómo me quiero sentir, cómo me quiero despertar. No pienses en cómo se ve esa persona, qué carrera tiene, sino este compañero o compañera de vida, cómo me hace sentir todos los Ujú. días. Y estoy Ujú. ansiosa o estoy desesperada porque no llega a la casa o estoy ansiosa porque me dijo una cosa y actúa de otra o estoy súper nerviosa de que yo no soy suficiente y me siento que no soy suficiente y me siento que no te deberías sentir así. No, y yo creo que me encanta este tema también traerlo a el mundo del dating y el mundo de cuando estás recién conociendo a alguien. Yo creo que muchas veces perdemos el tiempo de nuevo por esta historia que nos han vendido en las películas de que todo empieza medio como que inestable y después se convierte en este amor hermoso que dura para toda la vida. Y entonces hay muchos juegos, hay muchas cosas y yo sí ahorita, por ejemplo, para mí, la consistencia, la claridad y cómo me siento es clave. Y sí, es que tienes que adivinar si alguien te quiere o si alguien está interesado por ti, no es ahí. O sea, así de simple. Si hay un cuestionamiento de, ¿será que esta persona está interesada en mí? No es por ahí, porque si no pueden mostrar interés desde el principio, o sea, si no pueden mostrar un interés claro en las etapas más fáciles, que son las etapas de enamoramiento, de conquista, de literalmente todo tu sistema corporal, estás con todas las hormonas a flor de piel, o sea, es muy fácil portarse bien en las primeras etapas. Y si ahí no hay claridad, consistencia, y no hay como una muestra clara de, oye, me interesas y esto es lo que quiero, ¿qué te espera en un futuro? O sea, como que ahí no es. Entonces, volver siempre a cómo me estoy sintiendo y esta persona está mostrando esas cualidades en un principio que son las cualidades que me van a sostener
cuando estemos pasando por momentos súper difíciles. O sea, yo creo que es súper importante empezar a filtrar desde ahí y solo aceptar a personas que sabes que tienen ya las cualidades para poder formar una relación a largo plazo, porque también yo he hablado mucho como con amigas que están solteras ahorita a esta edad y es tan importante diferenciar el potencial de la realidad. Y yo creo que muchas veces nos enamoramos del potencial. Es que obviamente todos tenemos el potencial de convertirnos en lo que sea. Entonces, es muy peligroso empezar a salir con alguien o tener una relación con alguien basado en lo que podría llegar a ser. Es que sí es bueno, es que a veces hace esto, es que a veces se comporta de esta manera, tiene el potencial de cambiar si es que se trabaja, si es que va a terapia, si es que como ese potencial se puede cumplir o no. Y eso tenemos que estar demasiado claras, que ese potencial se puede cumplir o no, pero tú lo que tienes es lo de ahorita. Entonces, si ya te conoces lo suficiente y si ya sabes que en verdad lo que quieres es una relación estable, una relación en donde los dos puedan construir algo juntos, una relación en donde sabes por sentado que la vida te va a poner momentos súper difíciles en tu camino y quieres a alguien que tenga la capacidad de enfrentarlos contigo, entonces no te bases en un potencial. Básate en los hechos reales y en lo que está en tu frente. Con la información que tienes, te dice que esa persona va a poder sostener algo difícil, te dice que esa persona tiene claridad en lo que quiere, te dice que esa persona va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y si no, o sea, No es ahí, amiga. no es Abre ahí, los ojos. no es ahí y creo que tal vez si eres más chiquita y estás en los inicios de tus 20 y estás en proceso de conocerte, es válido lo del potencial porque dices, ok, como veamos y yo también estoy alcanzando mi potencial y conociéndome en el proceso. Entonces ahí hay como ser un poquito más flexibles, digamos. Flexibles. Pero si ya estás en tus 30 o si ya estás en tus últimos 20 o si tienes ya el sentimiento de que te conoces y sabes lo que quieres, porque creo que más que edades, que tanto ya sabes lo que quieres y te conoces y sabes lo que mereces y sabes lo que necesitas en tu relación. Si ya tienes claridad en eso, no desperdices tu tiempo con potencial. O sea, no lo hagas, no lo hagas. Como la persona tiene que ya venir también trabajada, igual que tú te has trabajado en tu proceso, y obviamente siempre los dos van a poder crecer juntos y van a mejorar un montón, pero hay cosas no negociables en las que tienes que tener claridad de que si es que no llega con esas cosas ya trabajadas, las no negociables, entonces es un no para ti. Y Y tener, eso es algo, ajá, ajá, o sea, es algo súper importante. Yo me acuerdo que hablamos de esto, que cuando tú vas a tomar una decisión tan importante como si te casas o no con la persona, justamente tienes que pensar, si yo me caso con esta persona así tal cual como es hoy, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, si no llegase a cambiar un gramo, ¿me caso con esta persona? Tu respuesta debería ser sí, en el sentido de que si es una persona que toma todos los fines de semana y sale, o no es fiel, o es mentiroso y la ha escogido en mil mentiras, no va a cambiar. Y yo creo que esa sí es una de las mentiras más grandes que nos hacemos nosotras mismas, decir, no, esta persona sí va a cambiar, no, cuando se case, cuando pase esto, cuando pase el otro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y como que yo sé que casi nunca yo tiendo a ser blanco y negro, pero en esta situación sí, si es crónico, si has visto una y otra vez, no porque te cases va a cambiar. Obviamente la gente comete errores y hay cosas que pasan y tú sí puedes ver que una persona genuinamente tuvo un progreso enorme y cambió. Y esa es información valiosa. Obviamente si una persona te demostró realmente que es otra y aprendió y creció, si le conociste yo que sé a los 23 como Mateo y yo y en 7 años de verdad sí puedes evolucionar un montón, pero si es un patrón que se repite y se repite y se repite y tú sigues en las mismas,
y piensas que casándote se va a solucionar, eso no es verdad. Generalmente el matrimonio lo único que hace es desamplifica todas las cosas que estaban ya guardadas o que estaban ahí repitiéndose y repitiéndose. Entonces, sí es demasiado importante eso de no ver el potencial, sino ver los hechos de cómo esa persona se ha comportado. Y otra vez, es un abanico, ¿no es cierto? Obviamente, una persona, somos humanos, cometemos errores, hacemos cosas, nos confundimos, pero tienes que ver dentro de ese abanico, dentro de todos esos años, dentro de todas tus experiencias, ¿es más la paz, la tranquilidad, es más la nutrición la que sientes o es más la ansiedad, el caos, la inseguridad, lo que sientes? Entonces sí tienes que poner en la balanza y ser extremadamente honesta contigo misma al momento de tomar una decisión tan importante. Ujú. Sí, yo creo que si algo he llegado a entender es que el amor sano no siempre es fácil, no va a ser Para fácil. nada. O sea, Nunca es fácil estar en tiene sus pareja. desafíos y sus retos, pero lo que sí es claro y es Ujú. consistente. Eso creo que sí es. Y es Y si hermoso, no por hay, cuando estás con una persona así creces. Eso es lo lindo. Tú puedes ver ese crecimiento y ese compañerismo y esa expansión. Eso sí es algo importante. exacto, o sea, vas creciendo y vas evolucionando, pero hay claridad y hay compromiso y hay una base fuerte de respeto. Y si estás tratando de adivinar si esa persona te quiere o no, si esa persona va a poder o no, si esa persona, cualquier cosa que te genere como ansiedad o ya para mí hay algo que revisar ahí, porque no debería, o sea, un amor sano debería, de nuevo, volviendo a lo que con lo que empezamos, debería darte paz, Ujú. debería darte tranquilidad. Y obviamente van a haber momentos en los que no te dé paz y no te dé tranquilidad y se peleen, porque eso pasa en todas las Normalísimo. relaciones. Pero saber que la base es esa paz y la base es esa confianza y esa claridad de que puedes ser tú misma y puedes traer temas difíciles a la mesa y puedes sobrellevar momentos súper duros y no se va a acabar porque está pasando algo duro. O Mm. sea, yo creo que eso es clave. Si tienes miedo de que se acabe porque esto puede ser demasiado, es que espérate a todo lo que se te va a venir en la vida, como decía Vane, como la vida está llena de momentos duros y si piensas que se va a terminar por algo duro, entonces no es la persona con la que te vas a enfrentar a la vida, no es la persona con la que vas a poder establecer un matrimonio para toda la vida, entonces, No. Y tal vez sí es porque hay cosas durísimas y no sé, o sea, muchos matrimonios se acaban porque pierden un hijo, o sea, se muere un niño, o sea, ese tipo de cosas son tan duras que obviamente te transforman tan profundo que obviamente también transforman la relación. Y como que yo siento que también sí hay tal vez relaciones que podían sostener hasta ese momento y luego pasó eso y hay parejas que pasan esa prueba y les une más y hay otras que hasta ahí llegó y también todo es válido en esta vida, yo creo. Lo único que no es válido es quedarte en una relación donde te sientes cada vez más insegura, cada vez más infeliz, eh, y te contentas con eso. Por miedo a me voy a quedar sola, ya tengo X años y no voy a conocer a nadie más. Yo creo que eso es lo más triste, porque el hecho de que se acabe una relación, yo creo que si se acabó, se acabó. Y es por varias razones y siempre hay millones de variables que juegan como que un rol en por qué se acaba o no dura, pero si tú vas a tomar una decisión como pasar con alguien el resto de tu vida y si ya de por sí no te sientes tranquila, no te sientes segura,
no te sientes expandida, no sientes que puedes crecer y ser tu mejor versión. Y hay confusión y no hay claridad, como dijo Ale. Ahí sí replantéate, porque tomar una decisión como casarte y traer una vida al mundo y si eso está en tus planes y si eso es lo que quieres, con una base de inseguridad, falta de claridad, falta de expansión y como que una base, ¿no es cierto? Porque como Ali y yo dijimos, todas las relaciones tienen problemas, peleas, etcétera, etcétera, pero si la base de por sí es así, entonces no es ahí, porque justamente la base sí tiene que estar un poco más nutritiva, como dice Ale. O sea, yo creo que si pudiera resumir en una palabra es eso, es cómo te sientes. Y si ahorita estás pasando por un momento difícil y se han estado peleando las últimas semanas o los últimos meses, tienes que sí tener la capacidad de ver el abanico, como digo yo, y obviamente prolongarle a esa relación y la línea de tiempo que tienes y entender cómo te has sentido y esa es una base sólida. Obviamente no generalicemos o exageremos en base de tal vez una experiencia pasada, pero en general te da paz esa relación, te nutre esa relación y yo creo que esas son las dos preguntas claves para entender bien si es una relación sana o no. Me encanta. Y yo creo que para cerrar, me gustaría dejarles con unos prompts que pueden responder cuando hagan journaling, eh, para ayudarles a ganar un poquito más de claridad. Eh, si estás en una relación o si no estás en una relación, pero estás buscando una relación sana, yo creo que siempre es importante responder o tener claridad en estas preguntas. Entonces, si tienen ahí sus notas o si quieren ir y agarrar un lápiz, un papel, vayan y bueno, repitan esta partecita para que noten las preguntas. Pero la primera que quiero que se respondan es, ¿para qué quiero una pareja? Porque muchas veces crecimos tanto con esta idea de que es lo que tenemos que hacer y no nos respondemos o no sabemos con claridad para qué quiero una pareja. ¿Es algo que en verdad quiero o no? Y cualquier respuesta es válida con tal de que venga del corazón y sea auténtica. Esta es otra súper buena, que nunca más le permitiría a una pareja. Entonces, si es que tuviste relaciones pasadas en donde no te sentiste tú, en donde tal vez te hiciste chiquita, en donde tal vez permitiste cosas de las que no estás orgullosa, orgulloso, respóndete con honestidad que nunca más permitiría a una pareja. La tercera, que es también súper, súper potente, es que nunca más quiero volver a hacer a mi pareja. Porque siempre las parejas son un lugar demasiado potente en donde descubrimos cosas súper profundas de nosotros y tenemos tal vez comportamientos que no salgan con, o no salen con nadie más, pero que tienen el potencial de sanar muchas, muchas heridas. Entonces, también es importante ver hacia atrás, ver tus relaciones pasadas y preguntarte de qué no estás tan orgullosa tú o que no quisieras tú volver a ser en una pareja. Cómo en la siguiente pareja quisieras ser mejor, mejor pareja. Y la última es la que hablamos mucho en este podcast, pero cómo me gustaría sentirme con mi pareja. Cómo me gustaría sentirme en esta relación. Cómo me gustaría que mi pareja me trate. Eso es súper importante. O sea, cómo me gustaría que me trate. Y aquí, esta última, yo creo que es la clave de todo. Porque muchas veces como nos tratan los demás, es como nos tratamos a nosotros mismos. Y lo que permitimos de los demás, del trato de los demás, es el trato interno que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la última pregunta que quiero que te hagas es cómo yo me trato a mí misma. Y si ves y si descubres que en ese trato
hay un espejo de tal vez cómo te han tratado tus parejas antes o se conecta con la pregunta de qué nunca más le permitiría a mi pareja y te das cuenta que tú te estás tratando así, como con las cosas que no le permitirías a tu pareja. Hay que cambiar el diálogo interno, porque yo sí creo firmemente en que un amor sano de pareja empieza con un amor sano contigo mismo. Y si no hay 100%. esas bases, Es que va a también ser imposible construir. no solamente como tú te tratas es como te tratan, sino como tú te tratas es como tratas a los otros, a la gente más cercana a ti. Entonces, si tú tienes la vara muy alta y eres súper rígida, probablemente a tu pareja le vas a tratar con esa rigidez y con esa vara. Entonces, no solamente es como un examen de cómo me están tratando ellos, sino también tú potencialmente, así con esa compasión o no compasión, tal vez si no te tienes, no le vas a tener a tu pareja, porque es imposible darle algo que tú no te das a ti mismo. Así es. Y bueno, con eso cerramos este episodio. Obviamente todos estos tips, estas perspectivas son eh, cosas que Van y yo hemos vivido, un poquito basadas en la psicología, pero más en nuestra historia personal y obviamente cambia mucho la perspectiva conforme vas creciendo, conforme vas experimentando más del mundo. Entonces, toma lo que te sirve, deja lo que Sería no. increíble, sería increíble hacer esto con tal vez una encuesta o full preguntas como a parejas que vayan más años juntos. Y siempre hay como esos Instagrams así que les preguntan a las parejas cuál es el secreto y así. Son muchos, pero sí, esto es más de experiencia de dos treintañeras que saben de la vida muy poco, pero nada, espero que sí les pueda servir y ya saben, obviamente, si se nos vienen más cosas o si ustedes saben más cosas, siempre abiertas a que nos digan, a escucharles y sí, ir construyendo tal vez en otro capítulo cómo se ve un amor sano, tal vez desde la perspectiva de ustedes. Sería súper interesante que nos cuenten qué han experimentado y para ustedes qué es, si ya van mucho tiempo con alguien o si alguien que nos está escuchando va muchos años casada, también sería súper lindo escucharles, o si se divorciaron o no están casadas o decidieron no estar con nadie también, cómo se ve. Uy, Eso sería sí, súper. me fascinaría leerles. Saben que nuestro mail siempre está a su disposición. Yo que también estoy en este proceso de transición, descubriendo esto de qué significa un amor sano, me encantaría su perspectiva, me encantaría leerles, conversar y sí, me parece una gran idea y con eso podemos cerrar este capítulo. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Awake Podcast.